Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy quería hablaros sobre la falta de empatía. Es algo que me habéis preguntado ya en varias ocasiones, sobre todo personas que tenéis niños y que estáis preocupados por esto. Lo primero deciros que es una preocupación legítima, es decir, es una preocupación que se entiende, puesto que la mayoría de las personas pues sentimos una empatía por los que nos rodean. De hecho, en sánscrito está la preocupación por los demás, o digamos esta compasión que nos lleva a preocuparnos por los demás, se denomina karuna, y es este sentimiento que todos tenemos, digamos, de sensibilidad o de preocupación legítima por el otro, ¿no? Los budistas piensan que todas las criaturas vivas tenemos que sentir una compasión por los otros, por algo que se llama, digamos, una finitud universal, es decir, todos vamos a tener el mismo fin, todos vamos a morir, por tanto, todos estamos unidos por un gran lazo que nos debería llevar a tener o a sentir una solidaridad los unos por los otros. Por otro lado, también es una preocupación normal, puesto que en todas las listas y en todos los comentarios que se hacen sobre las altas capacidades siempre se menciona el exceso de empatía, la preocupación por el otro, incluso esta hipersensibilidad o sensibilidad extrema que nos lleva pues a sentirnos incluso responsables de las emociones de los otros o de los sentimientos de los otros, o a preocuparnos en exceso por cosas que en realidad no tienen que ver con nosotros. Por tanto, entiendo que hay muchas personas que esto os llame la atención y que os preocupe. Hoy voy a hablar en general. En muchos casos hablaré de niños, pero esto es algo que se puede aplicar a niños, a adolescentes o a personas adultas que en algún momento os hayáis planteado qué me ocurre que tengo esta cierta falta de empatía. Reflexionando mucho sobre el tema y en base, bueno, pues a lo visto, leído y vivido, yo os diría que excluyendo otro tipo de circunstancias, características o cuestiones, las personas con altas capacidades diagnosticadas como tales, es decir, como digo, excluyendo otras cosas, en general sí que somos personas muy empáticas, pero hay momentos en que podemos no serlo o puede parecer que no lo somos. Voy a empezar por el primer punto que yo creo que explica esta falta de empatía y que creo que os puede ayudar. Para empezar, deciros que la mayoría de padres de niños de altas capacidades o lo sois o estáis muy cercanos a serlo, ¿no? Hay ocasiones en que no, porque al ser una cuestión genética puede venir de un abuelo, ¿no? Pero como muchos también lo sois, tendréis que reconocer que vivís las cosas de una manera exagerada e intensa y que caéis en esta cosa tan general de nunca, siempre, todo, nada, de lo que ya hemos hablado y que hemos dicho que las cosas tienen un equilibrio, que las cosas no son siempre, nunca, sino que también hay una veces, en ocasiones, en determinados momentos. Esto os lo digo porque cuando decís mi hijo carece de empatía, tenéis que acotar esto. ¿En qué situaciones vosotros observáis que el niño carece de empatía? Esa falta de empatía os preocupa porque es socialmente incómoda. Digamos que si el niño tiene reacciones que pueden parecer egoístas, antipáticas, pues sí, reacciones en las que parece que no se tienen en cuenta los sentimientos de los otros, esto a vosotros os da que pensar y os agobia porque decís qué van a pensar de mi hijo, qué van a pensar los otros padres. También os agobia porque decís, ¿quiénes no tienen empatía? ¿No? Los psicópatas, los sociópatas, madre mía. Es decir, como os decía, es una preocupación legítima, pero acotar exactamente en qué situaciones no tiene empatía el niño, porque a lo mejor si os paráis a pensarlo, y cuando, como os dije antes, cuando hablo de niño puedo hablar del adolescente o de vosotros mismos como adultos, recorrer este camino, ¿no? Que es en qué ocasiones no aparece la empatía, porque probablemente no vaya a ser siempre ni nunca, sino en ocasiones y en un momento determinado. Entonces, cuando observéis que es en un determinado momento o con una determinada persona o en una determinada situación, lo que tenéis que hacer es confrontar al niño o confrontaros vosotros mismos con esa situación. No hacer una pregunta generalista al niño,
o no hacerse una pregunta generalista a uno mismo de ¿por qué no tengo empatía? O decirle al niño ¿por qué no tienes empatía con los demás? O ¿por qué no eres cariñoso o generoso? No, es confrontarle a la situación concreta. Es en este momento en el parque le has dado una mala respuesta a Carlitos. ¿Por qué? Y cuando lo hagáis, probablemente descubriréis algo de lo que ya hemos hablado muchísimas veces y que os he dicho. Nosotros siempre tenemos un motivo para todo. Lo que ocurre es que nosotros somos personas muy complejas, nuestras emociones son muy complejas y nuestros motivos no son lineales como los de las otras personas. Es decir, el motivo no es tan sencillo de encontrar ni tan fácil de ver y puede estar muy imbricado, puede estar muy arraigado y puede estar hecho un ovillo y puede que sea difícil tirar de ese hilo, ir desentrañando. Entonces lo que os digo, tenéis que enfrentar al niño o vosotros mismos con el caso concreto en el que hay esa observación del hecho de una falta de empatía. Y en ese momento preguntarle por qué y cuáles son sus motivaciones. Y a lo mejor descubrís que en realidad no hay una falta de empatía, que a lo mejor el niño tiene esa actitud porque como ocurre exactamente lo contrario, como es un niño muy empático, muy sensible y muy intuitivo, capta algo de ese otro niño que no le gusta, o ha visto que ese niño no se porta bien con otros. Recordar que nosotros somos muy protectores con los débiles, con aquellos que consideramos que están por debajo de nosotros en el sentido de fortaleza o en el sentido emocional. Tenemos mucha sensibilidad con aquellos que creemos que sufren o que necesitan nuestra ayuda. Entonces a lo mejor descubrís que vuestro hijo tiene una actitud que no es positiva hacia una persona y en realidad tiene un motivo para tenerla, ¿no? Entonces, muy importante, confrontamos frente a un hecho concreto, porque si vosotros queréis que los niños o vosotros mismos vayáis recorriendo este camino de la autoexploración y del autoconocimiento de las emociones y vayáis aprendiendo a desentrañar y a tirar de la madeja, tenéis también que enseñar este método o esta metodología que consiste en afrontar las cosas concretamente, no hacer preguntas generalistas ni preguntarse a uno mismo qué me pasa, dónde estoy, uy, ¿por qué soy así? No, no, hay que acotar más las cosas y enfrentarnos a situaciones concretas y a momentos concretos. Y así también iréis enseñando a los niños este camino de, como os digo, de la autoexploración y del conocimiento concreto de la emoción. Este sería uno de mis primeros ejemplos a por qué no hay empatía, que en realidad la respuesta es sí la hay, pero hay un motivo para ese comportamiento que vosotros observáis y que aparentemente es egoísta o falto de generosidad o falto de compasión hacia el otro. Una segunda explicación puede ser exactamente la, la contraria o relacionada con esta, pero llevada al extremo. Es decir, es una respuesta que se basa en la preservación de la raza. Cuando nosotros metemos la mano en el fuego, hay un impulso nervioso que nos obliga a sacarla porque nos quemamos. Bueno, pues cuando somos personas enormemente empáticas y enormemente sensibles, hay momentos en la vida en que estamos sobrecargados de emociones, sobrecargados de sensaciones y sobrecargados de todo. Y entonces lo que hace nuestro cerebro es apaga el interruptor de la empatía. Entonces lo que hacemos es racionalizar, ponernos en modo armadura, ponernos en modo cubierta metálica y en modo aquí no va a entrar nada, aquí no va a entrar ni salir ninguna emoción. Es un mecanismo del que en ocasiones no somos conscientes, es decir, nosotros tenemos un gran poder mental, pero también tenemos una gran dispersión y un gran desconocimiento de muchas de las cosas que sentimos y que hacemos. Por eso yo siempre os invito a sentaros y exploraros y escribir las emociones que sentís y los pensamientos que tenéis para ir desenrollando esta madeja, ¿no? Pero aun a pesar de que hay muchas veces que tenemos este proceloso mar dentro de nosotros y que desconocemos lo que nos está ocurriendo, este mecanismo se activa y es el de la preservación de nosotros mismos y apagamos el botón de la empatía. Y son esos momentos en la vida que muchos de nosotros hemos tenido
en los que apagando el botón de la empatía no nos hemos comportado como se esperaba de nosotros, ni nos hemos enfrentado a la emoción como teníamos que haber hecho porque la hemos racionalizado. Y yo os voy a poner un ejemplo muy concreto conmigo. Cuando yo tenía 16 años, un amigo mío que tenía 14 falleció en un accidente de moto. Este niño y yo nos sentábamos todos los días en el recreo, cuando hacía sol, nos sentábamos en las escaleras del colegio y nos sentábamos a charlar y a hablar de otros niños. A pesar de que era 2 años más pequeño que yo, pues teníamos una bonita amistad, nos gustaba mucho hablar y nos gustaba sentarnos al sol, siempre hacíamos bromas porque él tenía muchas pecas sobre el sol y sus pecas, etcétera, etcétera. Bueno, y un día llegué al colegio por la mañana, y un día de mayo, y me dijeron que había fallecido, que había tenido un accidente de moto. Al principio creí que se equivocaban, que estaban confundidos, que no era verdad, que no podía ser, que sería otro. En fin, con el paso del tiempo y de la jornada, pues fui aceptando que era cierto. De aquella no había internet, no pude mirar en Google si era cierto, si había habido un accidente, ¿no? Pero bueno, todo se fue confirmando y desgraciadamente fue así. Yo sufrí un shock tan enorme porque no me lo podía creer, ¿no? Es como, hoy aquí, mañana no, una persona de 14 años, es decir. Y sobre todo esa persona, tan llena de vida, tan llena de luz, me parecía tan imposible. No había una enfermedad, no había nada, un accidente que luego cuando te lo narraban, pues fue hasta, no tonto, pero sí de una mala suerte enorme. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿No? Yo me acuerdo que yo cantaba en el coro de la parroquia, fue su funeral, canté en el coro, me pasé más tiempo llorando que cantando, pero luego de repente de aquello pasé a una cosa que fue la total ignorancia del asunto. Cuando os digo total ignorancia es que yo me marché a estudiar fuera y creo que durante los siguientes, es que no sé si deciros 4 o 5 años, no volví a pensar en esta persona. Es decir, pasé del dolor más absoluto, del deshacerme de dolor y de incomprensión por el hecho, a bloquearlo y no pensar en ello, pero, pero no pensar nunca, ni hacer un esfuerzo por bloquearlo. Fue una cosa innata. De repente, con los años, un buen día, ese dolor volvió y esa persona volvió. Y entonces ahí tuve que hacer un trabajo de aceptación de la sorpresa de la vida, de la muerte, bueno, del azar, de que no controlamos nada, de que lo único que podemos hacer es fluir. Y tuve que aceptarlo todo, pero ahí me di cuenta que durante muchísimos años, sin yo ser consciente, había mostrado una enorme falta de empatía hacia ello, porque de hecho muchas personas que sabían que yo pues tenía una amistad y un amor por este niño muy grande, me hablaban del tema y yo contestaba racionalizando y decía, bueno, oye, ¿qué vas a hacer? Tuvo un accidente, las cosas pasan. Pero esta respuesta que era lógica y que era la respuesta lógica que yo me daba a mí misma, en realidad estaba muy lejos de sentirla, ¿no? Realmente. Porque lo que estaba haciendo era bloqueando mi emoción y racionalizándola. Entonces, mi falta de empatía, como veis, era un asunto de preservación. Era un dolor tan extremo y algo que yo era incapaz de digerir así, engordo. Es decir, era algo tan grueso para mí, tan denso, tan matérico, ¿no? Tan imposible de hacer una digestión de eso, que lo que hice fue obviarlo y racionalizarlo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nuestra falta de empatía proviene del dolor extremo y de la sensibilidad extrema y de la empatía extrema, y es la reacción contraria, ¿no? Entonces, esto también observarlo en los niños, observarlo en vosotros, y sobre todo observar en los niños si esa falta de empatía se está produciendo por un proceso de no consigo encajar, de no consigo relacionarme, de no consigo querer ni ser querido, y me estoy empezando a meter dentro de mí, estoy empezando a hacerme bola y estoy empezando a ponerme una armadura que me protege de todo ese dolor que siento cuando intento y no consigo. Si me están saliendo ya las púas de puercoespín y ya no consigo relacionarme con los demás,
Observar también mucho en los niños estos procesos en los que empiezan a no mirar a los ojos, a no clavar la mirada, a cuando les estáis hablando estar como mirando para otra parte, esos procesos sociales en los que les veis interaccionando con otros niños, pero en los que ellos están metidos en su mundo y veis que los demás se quieren relacionar con ellos, pero ellos están en su historia, en su pensamiento de tengo frío, tengo calor, me pica un pie. eh, e intentar conectarlos, muy importante que conecten, ¿no? Muy importante, mírame cuando te hablo, mira los ojos, conéctate conmigo, aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, tirar de ese ancla, aquí y ahora, aquí y ahora. Muy importante, tanto con los niños como con los adolescentes, que se refugian también en cosas, y por supuesto los adultos, pero vosotros este camino como adultos podéis hacerlo solos, ¿no? Pero los niños tenéis que ayudarlos. Y luego, el tercer punto por el que yo creo que puede suceder esta falta de empatía es por el ruido. Es decir, nosotros asociamos la falta de empatía, asociamos esta falta de generosidad hacia el prójimo, este egoísmo, pues a eso, a una falta de sentimientos. Pero os digo que en ocasiones en realidad es que no estamos ni en el sentimiento, estamos en el ruido. Entonces, como ya os dije muchas veces, no menospreciéis la importancia de la sobrecarga de sensaciones en las personas como nosotros. Personas que tenemos un olfato demasiado desarrollado, un oído demasiado desarrollado, un sistema nervioso muy activo, nos molesta el ruido. Somos personas muy sensibles, salimos, vemos mucha gente, empezamos a sobrecargarnos de emociones de los otros, estoy gordo, estoy delgado, tengo prisa, estoy ansioso, tengo que llegar, no tengo que llegar. En realidad, nosotros muchas veces nos sentimos raros, los raros son los otros, nosotros somos los que estamos equilibrados, los que nos desequilibran son ellos, con este exceso de emociones descontroladas que tienen, ¿no? Y que sin querer nos las proyectan. Entonces, nosotros digamos que en este sentido somos como los perros. Los perros son muy sensibles, como la mayoría de los animales, porque viven más, de una manera más, las emociones puras, es decir, son más instinto. Y nosotros vamos a decir que en cierta manera somos también así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Vosotros nunca habéis visto que un perro cuando está con una persona que es nerviosa se empieza a poner nervioso y empieza como con el baile de San Vito y empieza a moverse y que hay determinados perros que son muy activos y que no pueden estar con niños porque los niños los aceleran y los desequilibran, porque ellos de por sí son nerviosos y se están con unos niños que son muy inquietos y muy activos, pues se ponen más nerviosos todavía. Bueno, pues nosotros muchas veces somos así. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos sobrecargamos y como nos sobrecargamos, estamos tan abstraídos por esta sobrecarga del sistema que somos incapaces de sentir empatía porque en realidad no tenemos capacidad para ocuparnos de nada que no sea respirar y pestañear, que se supone que lo hacemos solos, pero yo a veces me planteo que requiere mucha energía, ¿no? Entonces, hay muchas ocasiones en que estamos tan sobrecargados por todas estas sensaciones que no conseguimos centrarnos. Y ahí entra esa dispersión, ahí entra esto de lo que siempre os hablo, ¿no? Es que el niño tiene TDA o el niño tiene... No, no, el niño probablemente lo que tenga es una sobrecarga tan enorme que sea incapaz de enfocar. Entonces, como os digo, no menospreciéis la importancia de esta sobrecarga de sensaciones en nosotros, porque sobre todo cuando somos niños nos afecta muchísimo. Probablemente vuestros hijos os hayan dicho en alguna ocasión, es que tengo muchísimo frío, o me duele la barriga, o tengo mucho calor. Es decir, os hablen de una sensación física en momentos en los que vosotros presuponéis que tienen que estar conectados con otros niños o con vosotros. Investigar eso, tirar del hilo, porque esas sensaciones físicas que os están transmitiendo tienen detrás una emoción. Ese frío del que os hablan es un frío emocional. Ahí hay algo, tirar del hilo, porque eso está haciendo que estén bloqueados, que no fluyan. Como no fluyen, no se pueden ocupar de las emociones de nadie. Están ahí, ¿no? Entonces, bueno, como veis, hay trabajo y y creo que un trabajo muy interesante, como siempre, ¿no? Que es el de la autoexploración, pero que al final todo se reduce a la emoción y a conseguir desentrañar
las emociones y meterlas a cada una en su casilla con una etiqueta y ponerla ahí y gestionarla. Lo voy a dejar aquí. Como veis, hoy hemos hablado de esta falta de empatía que se puede producir, en mi opinión, por 3 posibles razones, o yo he analizado estas razones. Espero que os resulte útil, eh, sobre todo trabajarlo mucho, y como siempre os digo, en el caso de los niños, hablar mucho con ellos, porque siempre hay una razón, siempre hay un motivo, y el motivo no suele ser tan sencillo como pensamos, ni tan fácil de encontrar, y muchas veces cuando creemos saber el motivo estamos muy equivocados, ¿no? Y no hay nada mejor que hablarlo y que comunicarse, aunque nos lleve un rato largo, porque como ya sabréis, muchas veces vosotros hacéis una pregunta y no tenéis una respuesta concreta. Está el, pues no lo sé, uy, no me pasa nada, ay, qué pesada, uy, que yo quiero ver la tele. Recordar, cuando huimos de una respuesta, cuando huimos de una conversación, es que hay algo de lo que no queremos hablar. Y cuando no queremos hablar de algo, es que ese algo duele. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Muchas veces esa falta de empatía aparente lo que enmascara es todo lo contrario, una empatía muy grande y una gran sensibilidad y un gran dolor. Bueno, lo dejo aquí, espero que os haya sido de utilidad. Como siempre, gracias por escucharme y gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Chao.